Lek ay bayes tapiselik echas patjebala utanik binas cuanti yun telek autikito mele yaklibasitik yeshkopotik chaos balux 31 koplalul kuslehatitas pamalskiran México hayun echas patjebala utanik tapiselik. Bueno, pues estoy haciendo valer mi diferencia, como decía el doctor Tirso. Pues muchas gracias por la invitación. Primeramente les he saludado en mi lengua madre, Maya Tzeltal de Chiapas, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy estamos aquí y estoy muy agradecido porque vamos a hablar de nosotros mismos, de la educación de nuestro grandioso México. Esto fue lo que les dije en mi lengua madre, la lengua Maya Tzeltal de Chiapas. Y bien, voy a compartir con ustedes, con base al tema que nos han sugerido, es en esta mesa de interculturalidad, homogeneidad con diferencias, y por supuesto me basaré un poco de lo que implica la política intercultural del lenguaje en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Quiero comenzar porque tenemos, con lo que ha dicho Jorge, muchas coincidencias. En lo que vemos en esta primera lámina es justamente que la diversidad es una realidad. En uno de mis artículos le llamo yo, que es la inscripción humana, es la realidad. La diversidad siempre ha existido, la diversidad siempre ha estado ahí. Siempre ha habido contacto cultural, siempre ha habido contacto lingüístico. Entonces, lo único que quiero presentar en esta primera parte para aprovechar más adelante y tener un poquito más de tiempo de discutir un poco los atributos, tal vez no tanto los conceptos de interculturalidad. Le pasamos, por favor. En segundo lugar, si ya dijimos que la diversidad es la inscripción humana, es la realidad, entonces, ¿qué podemos decir de nuestro México? México, de norte a sur, centro, es un país enormemente rico en diversidad cultural y lingüística, por no decir que en su biodiversidad, es enormemente rico. Si nos pasamos al siguiente mapa, vemos entonces a un México con todos sus estados, pero aquí me gustaría comentar que tradicionalmente, en toda la parte del sur sureste, es donde se concentra la población indígena, un poquito más del 60%, y un poco en el centro, y mucho menos en el norte. Esto es, digamos, cómo se concibe la diversidad cultural y lingüística de México de manera tradicional. Sin embargo, en el siglo XXI, los fenómenos de la migración están redibujando países enteros, estados, de manera que podemos decir que esto que tradicionalmente se ha visto en el sur, donde se concentra la población indígena, ya no es tan cierta, pues. La población indígena, a propósito de la población indígena, se mueve. Los indígenas no estamos solamente ya en nuestros espacios comunitarios indígenas, sino salimos y nos movemos a diferentes urbes. En el Distrito Federal, por ejemplo, hay cerca de 400,000 personas que se autoadscriben como indígenas, de los cuales, estoy hablando del Distrito Federal, de los cuales solamente cerca de 123,000 dijeron hablar su lengua materna, su lengua indígena. La hipótesis que tenemos en el INALI es que probablemente no sean solamente 123,000 los que hablen, probablemente sea un poco más, pero tenemos la sospecha de que muchos negaron, aún con la adición que hicimos a preguntas en el censo 2010, mucha gente todavía negó su lengua y su cultura, seguramente por lo que ha dicho Jorge ya también, por temor a la discriminación, la exclusión. Sin embargo, también es cierto que muchos de ellos en efecto ya no hablan su lengua materna. Entonces estamos hablando de un ejemplo del Distrito Federal, pero así podemos hablar de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, estas grandes ciudades donde se concentra mucha población indígena, por no hablar de la migración externa en Estados Unidos y en muchas otras partes. Esto que estoy comentando entonces, el fenómeno de la migración, nos está llevando a pensar justamente una reconfiguración sociocultural y sociolingüística de los estados y los municipios. Hay una nueva reconfiguración social. Y bueno, y lo estoy señalando porque cuando hablamos de una nueva reconfiguración sociocultural y lingüística, que siempre ha habido diversidad, lo dijimos, pero estos fenómenos sí están cambiando situaciones completas, económica, cultural, lingüística, justicia, salud. La pregunta sería, ¿cómo son atendidos estas personas en estos centros, en estas urbes? Hay nuevas configuraciones sociales y culturales, pero ¿cómo son atendidos entonces, no? Le pasamos, por favor. Y bueno, no me voy a detener mucho aquí porque ya coincidimos. En efecto, en México ahora
somos cerca de 16 millones de personas que nos autoadscribimos como indígenas, es decir, casi el 15% del total de la población. Pero también es cierto que de este 15%, ya solamente cerca de 7 millones habla su lengua indígena, es decir, poco más del 60% ya no habla su lengua indígena. Al igual que el ejercicio anterior del ejemplo que puse en el Distrito Federal, tenemos la sospecha de que pueden ser mucho más hablantes, es que son más de 7 millones, pero igual mucha gente sigue negando su lengua, su cultura, otra vez por temor a la discriminación, por estas asimetrías del que nos refería Silvia al principio, lo que nos decía Malú justamente, ¿no? Y es importante decir también que aún con todo esto, en México hay poco más de 1 millón de personas que solamente hablan su lengua materna. Y otra vez la pregunta es, y bueno, no traigo el porcentaje ahora, pero el mayor porcentaje de estos cerca de más de 1 millón son mujeres, los que no hablan más que su lengua materna. Y otra vez la pregunta, ¿cómo son atendidos en educación en general, básica, media superior, educación de adultos, jóvenes, ¿no? Que no hablan más que su lengua materna, por no decir en toda la demás? Le pasamos, y solamente como dato, en México, con base al último trabajo del INALI, en México hay 11 familias lingüísticas que se subdividen en 68 lenguas y a su vez en 364 variantes lingüísticas. Es decir, a pesar de que en la época de la colonia desaparecieron poco más de 143 lenguas según los datos sociolingüísticos, México ahora en el siglo XXI, en el 2014, sigue siendo uno de los 3 países con mayor diversidad en el mundo, en términos de lenguas. Nos encontramos dentro de América Latina, decía yo, América Latina, solo por debajo de Brasil, pero a nivel mundial estamos dentro de los 15 países con mayor diversidad lingüística, es decir, México sigue siendo un país enormemente rico en diversidad lingüística. Le pasamos, por favor. Y vienen estas preguntas. En la primera parte dijimos que la diversidad de la inscripción humana es la realidad. Siempre ha habido contacto cultural y México no es la excepción, es un país multicultural. ¿Acaso lo que decía Jorge, justamente esta parte, el hecho de que la diversidad es una realidad y está ahí presente, siempre ha estado presente? La pregunta entonces es, ¿cómo se ha entendido la realidad diversa de México? Y la segunda sería, ¿cómo se ha atendido? Bueno, no voy a repetir mucho, muchos ya lo sabemos, lo dijo Jorge ahora. Bueno, las políticas públicas en general han sido monoculturales. Estoy haciendo un resumen, no estoy hablando de los periodos, pero si revisamos todas las políticas han sido asimilacionistas, ¿no? Monoculturales. Estamos hablando de las políticas públicas en general, y por supuesto que no es excepción hablar de una perspectiva monolítica en educación, donde sabemos que ha habido un fuerte proceso de castellanización. Soy de los que pasé por esa etapa y me dijeron en algún momento bruto porque no podía pronunciar la R. Yo debo decirles que yo empecé a aprender español a partir de cuando empecé a ir a la escuela, pues. Entonces, pues yo no podía pronunciar la R. Bueno, ya les contaré en algún momento la historia de por qué me dijeron bruto por no poder pronunciar bien la R, ¿no? Y estos paradigmas, por supuesto, de homogeneidad cultural y lingüística han traído serias consecuencias graves de asimetría. Si le pasamos, por favor, solamente como ejemplo, porque podríamos hablar de lo que impacta en la parte cultural, económica, la discriminación, la pobreza, pero bueno, no voy a meterme en esos temas ahora. En el término de las lenguas, de las 364 lenguas indígenas que hay en México, 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición ahora. Es decir, estamos hablando de lenguas que tienen solamente menos de 100 hablantes. Donde están, digo lo más complicado, estamos hablando de la lengua quiligua de Baja California Norte, quiligua, que en febrero de este año tenía 6 hablantes. Se nos fue don Nicolás Tambo, un principal promotor de la cultura y la lengua quiligua, quedan 5 quiliguas. En Tabasco, con los ayapanecos, hay en el censo registrados 21 ayapanecos. Al hacer el trabajo con ellos, además inventaron por ahí una historia donde decían que solamente eran 2 ayapanecos, pero que tenían más de 80 y tantos años, pero que además estaban peleados. Por lo tanto que no usaban su lengua, pues no se podían hablar. Realmente fue una historia que se generó ahí en torno de ellos. En realidad no había tal. Lo que sí es cierto es que mucha gente negaba, tampoco son muchos. De estos 2 visibles señores que hablaban su lengua,
aparecieron seis personas más que sí hablan muy bien y entienden muy bien y se expresan muy bien su lengua ayapaneca de Tabasco, y 4 que entienden pero no pueden expresarse, y el resto ya no habla su lengua ayapaneca, de los 21 en total. Bien, le pasamos, por favor, estos son datos, estoy hablando solamente de las lenguas en alto riesgo. Por supuesto, si hacemos el comparativo con el náhuatl, que tiene más de 1,5 millones de hablantes, bueno, en general lo que tenemos que decir es que todas las lenguas indígenas de México, más allá que tenga 1,5 millones de hablantes y una tenga 5 hablantes, todas están amenazadas. Porque en el siglo XXI hay muy poca presencia en Internet, en radio, en televisión, en la prensa. Las instituciones públicas en general todavía no tenemos la capacidad de atender a la población hablante de lengua indígena. Y Linnea, lo comentará Sara Elena, está haciendo un gran esfuerzo por atender, estamos trabajando conjuntamente para tener materiales en lenguas indígenas. La DGI igual está haciendo su trabajo, pero nos falta muchísimo trabajo para hacer efectivos los derechos lingüísticos. Pero paso justamente a esto. Antecito, por favor, solamente para referirlo, porque esto ya lo sabemos. Y lo digo a propósito porque también en el ánimo de ser, no ser tan negativos, tampoco llevamos mucho tiempo en el ámbito del reconocimiento jurídico, la diversidad en México. En México es en el 92 cuando por primera vez México reconoce que es diverso cultural y lingüísticamente. En el 92, en ese tiempo se acordarán con la adición del artículo 4 constitucional. Se continúa con el proceso y los movimientos sociales, también lo refirió Jorge, todos sabemos que en el 94 cimbró al país y en muchos países de América Latina y el mundo, y bueno, viene la reconfirmación de este México pluricultural y plurilingüe y la reforma en el 2001 del artículo 2, que todos sabemos también de qué trata, el reconocimiento de este país pluricultural y que se sustenta en sus pueblos originarios. Le pasamos, por favor. Vienen los cambios, no lo puse aquí, pero en el 2003 sale justamente la Ley General de la discriminación, de la no discriminación más bien, y nace el CONAPRED. En el 2003 se da a conocer a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero lo estoy refiriendo porque, en mi opinión, con esta ley creo yo que hay un giro paradigmático importante de las políticas del lenguaje del Estado mexicano, porque por primera vez, jurídicamente, las lenguas indígenas de México son nacionales con la misma validez que el español y la lengua de seña mexicana, digamos, por lo menos a nivel jurídico. Tienen el mismo estatus jurídico. ¿Y qué supone que sean lenguas nacionales? Bueno, significa que todas son válidas para cualquier trámite en todos los ámbitos de la vida pública y privada. ¡Qué maravilla de ley! Ahí está la ley ya, ¿no? Número 2, que exista disponibilidad en materiales, en fin, en textos, medios audiovisuales, informáticos y en fin. Y por supuesto, el uso público de las lenguas indígenas. Esto supone entonces que jurídicamente sean reconocidas como lenguas nacionales. Y lo estoy diciendo porque todavía hay algunos equívocos, así como los equívocos conceptuales de cultura, todavía en México también. Pensamos en México que la lengua oficial es el español. Jurídicamente en México hay lenguas nacionales, a diferencia del Paraguay, donde sí hay 2 lenguas oficiales, el guaraní y el español. ¿Acaso seguramente porque hay mucha más presencia del español, por eso muchos pensamos que es la lengua oficial, pero jurídicamente todas son lenguas nacionales? Le pasamos, por favor. Y bueno, seguimos con algunos cambios. Muy recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene esta perspectiva del México incluyente como meta nacional. Lo estoy comentando justamente por lo que significa en términos de una perspectiva de interculturalidad, vista de esa manera, o sea, como lo vamos a explicar más adelante. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 hace referencia a una educación de calidad con equidad, y lo que supone, por supuesto, y esto que me parece importante también, que es inédito, no se había logrado, un programa de educación intercultural transversal en las políticas educativas. Está enunciado ya. Yo creo que el reto va a ser justamente que logremos justamente la implementación de políticas públicas para hacer efectivo estos marcos jurídicos y los marcos conceptuales, ¿no? Y bueno, por no referirme ahora ya sin tocarlo a profundidad, el asunto de los marcos jurídicos internacionales a favor de la diversidad cultural y lingüística. Le pasamos, por favor. Con todo esto que he comentado, en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estamos viendo entonces que los derechos lingüísticos
lo estamos viendo como derechos llave. Si se dan cuenta del círculo, están los derechos lingüísticos. La violación del derecho lingüístico, imagínense la persona que dijimos que no habla más que su lengua. Si no se toma en cuenta su lengua, se viola su derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Es decir, se violan sus derechos humanos fundamentales. Por eso estamos viendo nosotros desde el Instituto a los derechos lingüísticos como derechos humanos fundamentales, por ende como derechos llave. Así es como lo estamos consiguiendo. Le pasamos, por favor. Ahora tocaré esta parte que le he llamado la interculturalidad como vía posible de transformación. No quiero aclarar que no voy a meterme en un marco conceptual, por aquello de que incluso se sigue discutiendo este término, no es un concepto todavía terminado. Voy a hablar entonces más o menos de algunos atributos desde mi punto de vista, lo que puede suponer la interculturalidad. Para empezar, por todo lo que hemos comentado y por estos equívocos entre lo que puede suponer el multiculturalismo, ¿no?, que puede ser solamente, como lo ha dicho Silvia al principio, que solamente es un asunto descriptivo. Entonces, la interculturalidad tenemos que verla como un asunto crítico, reflexivo, contrastivo, constructivo, para tener posibilidades de transformación. En mi opinión, si no vemos una intercultura crítica, yo creo que no habría posibilidades de transformación real de una sociedad multicultural, diversa, multidiversa. ¿Qué implica entonces esta primera parte de lo que estoy haciendo como referencia de atributos de la intercultura? Implicaría el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en medio, lo dijo también Jorge ya, en medio de la naturaleza, de la complejidad que implica vivir en relaciones interculturales, en relaciones de diversidad. Es decir, no se trata de ver una situación donde, como en algún momento tal vez incluso se vio en México mismo, donde la intercultura creíamos que venía a resolver todos los problemas y que todo sería la santa paz y que no habría conflictos. En términos cognitivos todos sabemos que el asunto el conflicto cognitivo trae consecuencias positivas bien concebidas, por supuesto, ¿no? Entonces, en términos sociales, también ya lo dijo Jorge, no lo voy a repetir, sí implica entonces reconocer que en contextos multiculturales y multilingües implica justamente reconocer que se vive en una sociedad compleja, por supuesto, en sociedades en conflicto, donde necesariamente hay procesos de imposición, o ha habido procesos y sigue habiendo procesos de imposición, de dominación y de poder, necesariamente. Es decir, en estos contextos multiculturales suceden estas cosas de imposición, de dominación y de poder. Entonces, una intercultura crítica implica entonces la toma de conciencia en estos contextos de diversidad. En términos de la educación, en mi opinión, implicaría justamente contribuir a la toma de conciencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros los indígenas, porque como bien lo ha señalado Silvia Smelques justamente, esta asimetría valorativa, donde muchos indígenas nos hemos creído lo que supone la inferioridad en tanto indígenas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar esa parte que hemos pasado por un proceso de imposición, de dominación y de poder. Y por la otra parte, la sociedad indígena también se tiene que trabajar justamente. Es decir, la toma de conciencia tiene que ser de ida y vuelta, para todos pues, indígenas y no indígenas, lo que puede suponer lo intracultural que han manejado últimamente los hermanos sudamericanos, en todo caso lo endógeno, y para tener posibilidades justamente de intercultura. Le pasamos, por favor. Y una de las herramientas que se ha discutido justamente para poder llegar a esta simetría y esta equiparación de condiciones en el encuentro con el otro, justamente es el diálogo. Pero el diálogo, como lo establece, como lo sugiere Gadamer, un diálogo de escucha real, donde podamos tener posibilidad de escuchar al otro realmente, ¿no? Donde podamos pensar que el otro es desde la perspectiva de la alteridad, que el otro es un legítimo otro, no importando su cultura y su lengua, donde es un sujeto, por lo tanto, es un legítimo otro que merece todas nuestras atenciones, el otro, importando su lengua, su cultura, por no hablar, por supuesto, de la gama de diversidades que puede suponer este concepto, ¿no? Y bueno, esta idea del diálogo, quiero rápidamente mencionarlo, no lo quiero profundizar, en términos educativos, lo que implica, lo que seguramente lo tengo más adelante, un diálogo intra e interepistémico. Es decir,
el diálogo sobre los conocimientos, la filosofía, los valores, la construcción propia de conocimiento de los otros, es decir, llámese pueblos indígenas, para tener posibilidades del diálogo del que nos referíamos, ¿no? Y esto que estamos comentando en términos de investigación, incluso la investigación educativa misma, tiene que cambiar. Gunther Diss decía en algún momento, él es antropólogo, ¿no? Él decía, si los antropólogos o los sociólogos queremos sobrevivir, tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Ya no tenemos que ver más a los pueblos indígenas como los informantes, sino como los pares con quienes aprendemos. Entonces, el paradigma de la interculturalidad cambia totalmente. Y le pasamos, por favor, a la siguiente. Ahora me refiero rápidamente esto que he comentado en términos de lo que implica la intercultura en términos educativos, lo voy a referir un poco ahora lo que supone desde el Instituto la política intercultural del lenguaje en México. La política intercultural del lenguaje en México, por la pregunta de cómo lo estamos vinculando en nuestras instituciones, es parte de un modelo de planeación lingüística que supone pensar justamente en la reorganización intercultural y plurilingüe de la sociedad del que nos referimos antes. Por lo tanto, es un asunto donde el Estado tiene que intervenir justamente para regular, en el caso de las lenguas indígenas, que sus usos sociales tengan realmente una fuerte presencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada, como lo establece la ley. La ley de Derechos Lingüísticos señala que las lenguas indígenas deben estar en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y bueno, esta política intercultural del lenguaje se sustenta en principios que inciden en la dinámica de uso y de interrelación entre diversas lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Es decir, se trata de normalizar el uso de la lengua indígena, que las lenguas indígenas sean normales en su uso en educación, en salud, en justicia, lo cual es una complejidad y es un reto enorme, por supuesto, como lo sabemos. Le pasamos, por favor. Por lo tanto, entonces, esta perspectiva de lo que comentamos antes de la interculturalidad es una alternativa para repensar y organizar el orden social y supone la interacción justa entre los sujetos sociales, miembros de culturas y lenguas diversas que expresan modos diferentes de organizar y de ver la vida misma. Esta perspectiva del que decía antes de la intraculturalidad y la interculturalidad, creemos que si se toma en cuenta, en efecto puede afianzar justamente la identidad de cada individuo y cada colectivo social, es decir, potenciar la autonomía y la agencia de los sujetos. Es lo que decíamos antes, la intraculturalidad, y por supuesto formar sujetos para que confíen en sí mismos. En el ámbito de la educación, que respeten las diferencias, que tengan un espíritu colaborativo, y bueno, en otros momentos le he comentado, se trataría en el ámbito de la educación, pero yo diría que en todos los niveles educativos, de formar corazones y mentes competentes. Es decir, no solamente es cognición, sino hablar de la intercultura implicaría pensar una transformación desde nuestros valores, no solamente desde la cognición misma, ¿no? Le pasamos, por favor. También implica, por supuesto, pensar en la perspectiva de la aspiración del que también nos decía Silvia al principio, como una aspiración a la construcción de una sociedad más plural, más democrática y más incluyente. En esta perspectiva, entonces, estamos señalando que la intercultura es una oportunidad para la justicia social y un ejercicio, por supuesto, del cumplimiento de los derechos de los otros. De manera que no se trata de una dádiva, se trata del cumplimiento de un derecho fundamental al que tienen derecho todos los demás. Y bueno, en ese sentido, como lo refiere Villoro, es una auténtica ética de la alteridad. En este sentido, la planeación, la política intercultural del lenguaje supone una ética interlingüística en tanto que hace referencia justamente a la posibilidad de la equiparación de condiciones y de presencia de las lenguas indígenas en el ámbito social y por supuesto en los ámbitos institucionales, en este caso en concreto de la educación. Le pasamos, por favor. Bien, esto que hemos comentado como marco jurídico, como posibles marcos conceptuales, en mi opinión, tendría que estar acompañado de una política de implementación, que creo que es lo que nos falta más. Podemos tener los marcos jurídicos, podemos tener los marcos conceptuales, pero me parece que nos falta mucho más precisar, y lo comento porque en otros contextos y en otros tiempos en la misma universidad pedagógica lo hemos comentado. Lo que supone discutir teórica y conceptualmente el bilingüismo en la práctica docente. Pero en mi opinión, una cosa es discutir conceptualmente el bilingüismo en la práctica docente y otra cosa es que podamos aportar elementos prácticos
metodologías para la enseñanza de las lenguas indígenas, por ejemplo, donde las lenguas indígenas tengan posibilidad de ser medio de comunicación en la escuela, medio de reflexión filosófica, ética, epistémica, y por supuesto que sean lenguas de reflexión sintáctica y gramatical. Entonces, me parece que nos falta, en general, en la parte educativa, complementar con un proceso teórico, metodológico muy puntual que permita justamente la concreción de bases conceptuales. Y en términos generales, bueno, también Javier lo ha dicho muy bien, yo creo que en general nos falta implementar políticas públicas muy concretas para hacer posible los marcos jurídicos y los marcos conceptuales. Y esto que tengo aquí abajo es solamente para compartirles. En el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estamos trabajando bajo este esquema de responsabilidad institucional y social compartida. ¿Qué supone? Hablar de la responsabilidad institucional compartida implica que el asunto de las lenguas indígenas no es un tema solamente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene que ser del Estado mexicano, es decir, de todas las instituciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y cuando decimos responsabilidad social compartida, es que nosotros, los propios indígenas, tenemos también la propia responsabilidad de hacer valer nuestros derechos y tomar nuestra lengua, por supuesto, y pues, usarla y que tenga presencia en todos los ámbitos. Pero aquí justamente es donde las instituciones tenemos que generar las condiciones. Yo tengo algunos ejemplos de cómo estamos implementando esta política, si tenemos tiempo más adelante lo comentaré, sobre lo que le llamamos desde el instituto la implementación de políticas públicas de base cultural, de base comunitaria, políticas públicas de base comunitaria. Le pasamos, por favor. Y bueno, terminamos señalando lo siguiente, que la diversidad, como le dijimos al principio, es la realidad, es la descripción humana, pero tenemos que reconocer que hemos estado bajo una perspectiva de homogeneidad cultural, homogeneidad lingüística en su generalidad. También debemos recordar que la pérdida de las lenguas indígenas van en detrimento de la biodiversidad porque las lenguas conllevan numerosos conocimientos sobre la naturaleza y el universo mismo. La lengua, pues, en ese sentido, es cosmovisión. La lengua es expresión cultural, es repertorio de recursos filosóficos, epistémicos y éticos. Es decir, entonces, hablar de la lengua, por lo que dijimos antes, es un asunto de derecho y que tiene que ver con esa perspectiva al que referíamos el derecho lingüístico como derecho llave. Así pues, la interculturalidad nos recuerda que no hay verdades únicas, más bien que hay diversidad, por ende que hay diferencias. En ese sentido, quiero solamente referir que hablar de una educación para la interculturalidad es mucho más que hablar de tolerancia. Lo refiero porque a veces se habla de, bueno, pues hay que ser tolerantes. No lo voy a explicar ahora, si tenemos tiempo más adelante, solamente voy a referirlo, que hablar de una educación para la interculturalidad es mucho más que la tolerancia, es mucho más que hablar de la no violencia, es mucho más que hablar de la diversidad misma, es mucho más que hablar de equidad y es mucho más que hablar de coexistencia. Más bien, hablar de una educación para la interculturalidad supondría repensar estos marcos conceptuales y, desde mi opinión, supondría pensarlo como tarea educativa lo que significa el trabajo con la alteridad. Es decir, que desde la educación inicial mismo, de manera transversal, la educación con los niños, los adolescentes y los jóvenes universitarios, lo que supone el trabajo de la alteridad. Por eso decía que es mucho más que la diversidad. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque yo creo que las diferencias, desde el enfoque de la interculturalidad, tendríamos que verlos como complementariedad. Y también, la educación para la interculturalidad supondría el trabajo de la mutualidad. Para pensar justamente, hoy está muy de moda y se habla mucho del bullying. Yo creo que tendríamos que trabajar esto que decía, lo que implica la alteridad, la otredad al que ya se refería, lo que significa la mutualidad, o lo que significa lo que han aportado los hermanos oaxaqueños, lo que significa la comunalidad, la colectividad, en la perspectiva celtal, lo que significa la reciprocidad, la relacionalidad, la unicidad, pero desde la perspectiva de la colectividad. De manera que la igualdad, justamente en mi opinión, está en reconocer que sí somos diferentes y cómo nos relacionamos en tanto diferentes. Octavio Paz en su Piedra del Sol lo dijo muy bien poéticamente, que no hay un otro, no soy yo, sino es en relación con el otro. Es decir, que el otro nos da identidad. Y bueno, y en términos educativos, ya para terminar, solo quiero comentar esta experiencia rápidamente,
que en el ámbito educativo muchas veces en las escuelas, no voy a referirme a una escuela en particular, pero en la costumbre tradicional, se dice, el maestro no se vayan a copiar, se le dice a los niños, ¿no? Entonces, particularmente a mí me pasó que uno de mis compañeritos, como el maestro decía que no nos copiemos, pues agarraba un cartón, porque como yo no entendía lo que decía mi profesor, entonces yo le echaba un ojo a lo que él hacía, ¿no? Pero como decía, no se vayan a copiar, y como yo no entendía razones, llevó su cartón y lo ponía en medio. Me acordé entonces de la frontera en Estados Unidos, ¿no? La frontera. Ponía a mi compañero su carpeta, su cartón, y como no seguía entendiendo razones, levantaba la cabeza y miraba. Bueno, lo único que quiero decir en la perspectiva de una educación para la interculturalidad, eso que decían antes, no se vayan a copiar, bueno, pues elegantemente Vygotsky y otros, lo que supone el trabajo colaborativo. Si no es en relación con el otro, ¿cómo aprendemos entonces? En la vida cotidiana, ¿cómo es que aprendemos? Entonces, una educación para la interculturalidad me parece que, vuelvo a repetir, más allá de pensar lo que implica la tolerancia, la no violencia, incluso muchas veces se dice, tenemos que castigar al niño que haga bullying. Yo creo que no está en el asunto del castigo al niño, sino cómo trabajamos la alteridad en la escuela, desde la primera infancia. Y lo que estoy diciendo que en mi punto de vista, yo creo que la diferencia la tendríamos que ver como complementariedad desde la perspectiva de la educación para la interculturalidad, y el reto creo que está justamente en reconocer que la igualdad está en reconocer que en efecto hay diferencias y cómo trabajamos las diferencias. En otras ocasiones lo he comentado, la diferencia ahí va a estar, donde hay dos y hay diferencia. Entonces el reto es cómo nos ponemos de acuerdo, o nos agarramos a machetazos o dialogamos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces me parece que una tarea de una educación para la intercultural va a ser justamente el trabajo de la alteridad en la escuela, lo que supone que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes y que los adultos, porque hemos estado inmersos en una política monoculturalista, aprender entonces a repensar esta forma. Yo creo que tenemos avances, pero vuelvo a repetir, me parece que nuestro desafío es la articulación de métodos y de un sistema que se basa en el pluralismo, lo dijo también Jorge, ¿no? Un pluralismo, no basta con hablar de la diversidad, sino implica dar este salto del reconocimiento del pluralismo cultural, pluralismo lingüístico justamente, y crear puentes de diálogo entre diferentes. Y como dijo Jorge, ahí le dejo en esta primera intervención. Muchas gracias.